¿Qué tal, chicos? Tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de biología y recordemos que la semana pasada estuvimos viendo los factores abióticos que se encuentran en un ecosistema. Entonces, hoy nos toca ver lo que continúa, que serían los factores bióticos del ecosistema o los factores bióticos que encontramos en un ecosistema. Así que entonces, chicos, empecemos. Bien, entonces, cuando hablamos de los factores bióticos, vamos a estar hablando, inicio esto, vamos a estar hablando de todos los seres vivos que habitan en un ecosistema, desde los animales, las plantas, hasta microorganismos pequeños como bacterias o ciertos hongos. Entonces, todos estos seres vivos se van a estar relacionando entre sí, entre ellos, y el medio también que los rodea. Entonces, como seres vivos se van a relacionar entre sí y también se van a relacionar ellos con el medio que los rodea. A eso también se le llama o es conocido con el nombre de biocenosis. Dentro de los primeros factores bióticos vamos a encontrar a las plantas, ¿no? Que ya hemos hablado en otras oportunidades de estos organismos, ¿no? Que se caracterizan por ser autótrofos, que van a producir su propio alimento a través de ¿qué? De la fotosíntesis. Ellos van a aprovechar la energía solar y van a captar también el dióxido de carbono que es eliminado por otros animales. Y de esa manera ellos captan el dióxido de carbono y ahí van a liberar el oxígeno. Entonces recordemos nuevamente la importancia que tienen las plantas, ¿no? Que van a liberar el oxígeno que nosotros tanto necesitamos. Entonces, mientras nosotros desechamos el CO2, ellos se alimentan de lo que nosotros desechamos y producen más bien lo que nosotros necesitamos. Entonces, repito, mira, nosotros desechamos lo que ellos necesitan y ellos desechan lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, por eso hay una relación eh, entre los animales y las plantas. Vamos a ver que las plantas se alimentan de la propia materia que ellos elaboran, respiran, tal vez no se movilizan, pero son de vital importancia ya que constituyen la base de la cadena alimentaria. Por eso nuevamente siempre es importante recalcar, ¿no? El cuidado que uno tiene que tener con las plantas y el medio ambiente nos permite obtener este aire puro. Por eso siempre es importante implementar áreas verdes, ya sea en nuestro colegio, en nuestra casa, en nuestra comunidad, por nuestro barrio. Siempre es de vital importancia tener esas áreas verdes. Por eso es importante si tú en tu casa, por ejemplo, no tienes ni una planta, entonces es motivo por ahí que le digas, mamá, por ahí hay que plantar algo, ¿no? Hay que plantar una semillita y tener nuestro propio jardín por ahí, si se puede, ¿no? Acá repasemos también el proceso de la fotosíntesis de una planta, ¿no? Que aquí en la hoja ellos van a captar, vamos a ver, ¿no? Acá la planta, en este caso, a través de sus hojas, capta lo que es la luz del sol. También la planta va a captar lo que es el dióxido de carbono. Va a penetrar en la hoja, va a adquirir también, absorber lo que es el agua y las sales minerales y va a asimilar todo esto y posteriormente vamos a ver que la clorofila que se encuentra en las hojas va a almacenar en los cloroplastos la energía captada del sol. Ahora, la clorofila va a producir a través de ciertas reacciones químicas, van a permitir que el agua se combine con lo que es el carbono. Y como resultado de estas reacciones químicas se va a producir lo que es el azúcar. Y el azúcar ellos lo almacenan a manera de glucosa. Entonces, al final de la fotosíntesis, la hoja expulsa el oxígeno que les quedó como sustancia de desecho en esta reacción química. El oxígeno es como una sustancia de desecho en esta reacción química. Entonces va a liberar el oxígeno al ambiente a través de los estomas y va a respirar o exhalar oxígeno en este sentido, las plantas.
Ahora, como dijimos, mire, las plantas se relacionan con los seres vivos directamente porque los seres vivos eliminan el CO2 que ellas necesitan, perdón, los animales eliminan el CO2 que ellas necesitan, mientras la planta elimina el oxígeno que ellas no necesitan, pero lo necesitan los otros animales. Ahora, no solo se relacionan entre sí ellas, sino que las plantas también necesitan de los factores abióticos para poder desarrollarse. ¿Cuáles factores abióticos? Estamos viendo que, por ejemplo, las plantas necesitan estar en el suelo para a través del suelo absorber los minerales que se encuentran en ella. Eh, ¿Qué otro factor abiótico? También de la energía del sol, por ejemplo, si la energía del sol no es captada por ellas, no podrían realizar la fotosíntesis. Entonces, es importante estos factores abióticos también para que las plantas puedan desarrollarse, ¿no? ¿Qué factores abióticos estamos viendo? Los minerales, el dióxido de carbono también que se encuentra en el aire y la energía luminosa, ¿no? Como es el sol. Entonces, por eso hablamos, ¿no? Que es importante porque no solo se relacionan entre sí los animales, sino también se relacionan con el medio ambiente, en este caso, los factores abióticos que se encuentran dentro de ello. Por ejemplo, acá tenemos también a los animales, son seres vivos, ¿no? Que vemos que nacen, crecen, se reproducen, tienen movilidad, en este caso, realizan funciones vitales como la nutrición, la reproducción y la relación. Entonces, estas son las características principales de estos seres vivos. Ahora, dentro de estos seres vivos vamos a ver que hay una gran variedad de animales, como ya lo hemos mencionado en otras clases que hemos visto, ¿no? Vamos a tener aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, insectos, etcétera, ¿no? Ya hemos mencionado cada uno de las clases de animales que en algún momento, ¿no? Que pudimos ver detallando cada uno de ellos un poco, ¿no? Ahora, cada uno de estos animales tiene un hábitat adecuado que le permite obtener ciertos alimentos que son necesarios para ellos. Por ejemplo, los animales herbívoros necesitan de gran cantidad de vegetación, van a necesitar de grandes praderas o pastizales para que ellos se alimenten, mientras que otros animales eh, van a necesitar ambientes adecuados para que puedan cazar o depredar a otro animal, ¿no? Para que puedan alimentarse. Entonces, dependiendo del estilo de vida y dependiendo de la alimentación de estos animales, no se van a adecuar a ciertos ambientes que le proporcionen esas ventajas que ellos necesitan, ¿no? Vamos a tener animales herbívoros que se alimentan solamente de plantas o de ciertos vegetales, los carnívoros que consumen solamente carne y los omnívoros que consumen ya sea plantas, vegetales y también consumen carne de otros animales. Vamos a ver, por ejemplo, también, vamos a ver también aquí, por ejemplo, que los animales también hacen uso de los factores bióticos y abióticos para subsistir, ¿no? Los animales necesitan agua, principalmente necesitamos agua para vivir, necesitamos el oxígeno, necesitamos el suelo y los recursos que, por ejemplo, hay a nuestro alrededor para darnos ciertas ventajas como protección o camuflaje en ciertos animales. Entonces, tienen tienen que relacionarse también directamente, no solo con los factores bióticos, sino con los factores abióticos del ambiente que los rodea. Por eso es importante también cuando queremos cuidar a una especie o queremos cuidar a un animal en específico, ¿no? Es importante saber cuidar también el medio o el hábitat donde este animal vive, porque si el hábitat, el medio donde este animal vive es destruido, es alterado o es invadido, entonces hay riesgo o peligro que este animal se extinga. No solamente porque se está atacando de repente a la especie, de repente ni se ataca a la especie. ¿Cómo se pone en peligro una especie animal?
No es necesario que ataques tú a la especie o que cases a esa especie para que se extinga, sino que puede darse que estás alterando o que estás dañando el hábitat natural de esta especie. Tú le quitas su hábitat natural, dañas su hábitat natural, entonces esta especie va a perder los recursos y va a perder las ventajas que ese ambiente le proporcionaba. Entonces, por ahí estamos provocando, ¿no? Estamos provocando que esta especie se ponga en peligro de extinción. Entonces, es importante saber cuidar el hábitat también de estos animales. También no tenemos que evitar comercializarlos y maltratarlos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, los ecosistemas protegidos en el Perú, ¿no? Vamos a ver a detalle, voy a hacerle zoom. Vamos a ver, aquí está, mira, vamos a ver, por ejemplo, los parques nacionales. Ecosistemas protegidos por Perú, mira, vamos a tener diferentes parques nacionales por acá. Vamos a tener santuarios nacionales también por acá. Mira, vamos a tener bosques nacionales. Vamos a tener acá otros santuarios históricos. Acá ciertas zonas reservadas. Vamos a tener acá también reservas nacionales. Vamos a tener ecosistemas de protección, bosques de protección, vamos a tener cotos de caza y vamos a tener reservas comunales también. Entonces, miren, acá se va a encontrar todos los ecosistemas protegidos en el Perú. Todos estos ecosistemas o todos estos ambientes están protegidos. Entonces vamos a ver que son varios. ¿Y por qué son varios? Porque el Perú es un país lleno de gran biodiversidad. Entonces por eso es muy importante, mira, ver en este pequeño esquema gran parte de los ecosistemas protegidos por el Perú y darnos cuenta que somos un país muy rico en lo que es biodiversidad y que hay que aprender a valorarlo y cuidarlo sobre todo, ¿no? Entonces, muy importante en este sentido cuidar todo esto que es patrimonio de cada uno de nosotros. Y bien, ya hablamos de los animales, de las plantas, entonces también es importante de ver de los microorganismos también que se encuentran en estos ecosistemas, ¿no? Vamos a ver que cuando hablamos de microorganismos estamos hablando de seres vivos, pero que son sumamente pequeños para que puedan distinguirse a simple vista. Por eso es necesario de ciertos instrumentos como un microscopio, que puede ser óptico, puede ser electrónico, ¿no? Hay distintos tipos de microscopios dependiendo del el tamaño del microorganismo que queremos estudiar, entonces hay distintos tipos de esto. Nos vamos a ver que los microorganismos, hay distintos tipos de microorganismos, los patógenos y los beneficiosos, ¿no? Cuando hablamos de organismos patógenos, estamos hablando de microorganismos que causan enfermedades o que son dañinas para nosotros. Entonces, vamos a ver que en el ambiente que nos rodea vamos a poder encontrar distintos tipos de microorganismos que muchos de ellos pueden ser patógenos que nos van a producir ciertas enfermedades y que ya si estas no son tratadas a tiempo pueden provocar la muerte. Por ejemplo, el que es famosísimo ahorita y que está de moda, que es este virus el coronavirus, ¿no? Ustedes ya saben que es peligroso si es que no es tratado a tiempo. Hasta estas alturas que estamos viendo, estamos dando cuenta que es un virus que es peligroso como cualquier otro virus que ya haya sido conocido por nosotros. No es ni más ni menos que otro de los microorganismos que hemos visto. Sin embargo, estamos viendo que como es un microorganismo nuevo, necesita de varios estudios para saber cómo tratarlo. Sin embargo, lo principal es siempre tratarlo a tiempo. Entonces, si no es tratado a tiempo, entonces ahí sí es muy peligroso, como cualquier otro virus en el cual vemos que si no es tratado a tiempo, también puede provocar la muerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microorganismos, podemos hablar de virus, bacterias, protozoarios,
etcétera, ¿no? Acá cuando hablamos de bacterias también hablamos de microorganismos unicelulares, en este caso organismos procariotas, que vamos a ver que estos microorganismos se encuentran en todos lados, son muy abundantes y vamos a ver que pueden ser de distintas formas, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tenemos una imagen muy curiosa que hace detalle justamente de que pueden tener distintas formas y habitar también distintos hábitos. La ciencia que se encarga del estudio de estos microorganismos como son las bacterias es la bacteriología. Vamos a tener organismos protozoarios, que son organismos unicelulares, en este caso eucariotas, que tienen, algunos tienen vida libre y otros tienen una vida séssil, mejor dicho, no se mueven. Y hay otros también que son parásitos, que necesitan infectar a un hospedador, necesitan de un huésped o de otro organismo del cual ellos se puedan alimentar. Muchos pueden presentar flagelos, otros pueden presentar cilios. Mira, aquí vamos a ver que, por ejemplo, este tiene cilios por acá, estos pelitos pequeñitos que se están moviendo, y por acá un gran y largo flagelo. Entonces vamos a tener acá protozoarios flagelados y protozoarios ciliados. Cuando hablamos de protozoarios flagelados, hablamos de parásitos de animales que cuando hablamos de flagelados, estamos hablando de microorganismos que tienen una estructura larga, un filamento largo y delgado que les sirve para movilizarse. A esa estructura larga y delgada que tiene se le llama flagelo, por eso se llaman protozoarios flagelados. Algunos de ellos pueden ser parásitos de animales y pueden presentarse tanto en vertebrados como en invertebrados. Vamos a tener ejemplo de trichomonas y los tripanosomas, que son, en este caso, estos dos sí son parásitos. Estos dos sí son parásitos de mamíferos. Vamos a tener otros protozoarios ciliados que en este caso van a tener pequeñas estructuras muy pequeñitas, como por así decirlo, vellosidades o pelitos muy delgaditos que se les llama cilios, que les permite también moverse o desplazarse. Por eso se les llaman ciliados. La mayoría de estos se encuentran en aguas estancadas, charcos o lagunas, ¿no? Por ejemplo, el paramecium. Y bien, chicos, hasta aquí nos estamos quedando. Quizá que se hizo un poquito largo este video, pero espero que haya quedado claro de eh, los factores bióticos que intervienen en un ecosistema y cada uno de estos organismos o seres vivos que vemos que se interrelacionan entre sí y el medio ambiente. Entonces, chicos, hasta aquí ha sido un gusto. Nos estamos volviendo a encontrar.